¿Qué tal, compañeros, compañeras? Profe, nosotros somos el grupo número 4 y en este caso vamos a exponer dos casos empíricos que giran alrededor del tema de la intersexualidad, basándonos sobre todo en las ideas de Mauro Cabral. Em, Primero vamos conociendo quién es Mauro Cabral. Él es un activista transgénero argentino por los derechos de las personas intersex y trans. Fue designado como mujer al nacer, pero actualmente vive como varón. Y ha descrito cómo su cuerpo fue considerado diferente o incompleto durante su niñez y adolescencia, por lo que tuvo que atravesar dos importantes cirugías y varios años de procedimientos invasivos. Eh, Él es codirector de GATE, Acción Global para la Igualdad Trans, y signatario de los principios de Yogyakarta. Y por su activismo en julio de 2015, Cabral recibió el premio a la igualdad Bob Heppel. Algo que hay que resaltar de Mauro Cabral es que ha estado implicado en el activismo trans e intersex desde al menos 2005. De 2005 a 2007 él estuvo a cargo de la coordinación del área trans e intersex en Latinoamérica. En 2006 participó en la producción de los principios de Yogyakarta, en la aplicación de legislación sobre derechos humanos a la orientación sexual y a la identidad de género. Él fue uno de los 29 signatarios iniciales. Luego trabajó por 3 años en Mulabi, el espacio latinoamericano de sexualidades y derechos, convirtiéndose así en director ejecutivo en el año de 2009. Además, obtuvo la coordinación de GATE, como ya lo dije, en enero de 2010. Él es miembro también del Consorcio Latinoamericano de Asuntos Intersex y del Consejo Asesor Internacional de Derechos Humanos del Programa de Derechos Humanos Watch LGBT. Gracias a su rol como activista, él colaboró significativamente a que en abril de 2012 se aprobara la ley número 26.743 de identidad de género en Argentina. Esta permitía que las personas trans, travestis, transexuales y transgénero sean, sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de su elección. Asimismo, participó en la organización del tercer Foro Intersex Internacional que tuvo lugar en Malta en 2013. Hay que recordar que Cabral tiene un doctorado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y a partir del año 2019 se encarga de coordinar junto con Blas Radi, profesor de Nociología y Filosofía Feminista, la primera cátedra libre de estudios trans de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Eso sería todo de lo que conocemos de Mauro Cabral. Ahora presentaremos dos casos empíricos y nos basaremos en sus ideas del texto para argumentar estos casos. Como grupo, nosotros nos proponemos a reflexionar sobre el concepto central del autor, intersexualidad. Para eso nos hacemos la pregunta, ¿a qué se refiere cuando hablamos de intersexualidad? El autor plantea que es una designación casi sin historia, que ha designado a todas esas personas que tienen un cuerpo que varía respecto al promedio femenino o masculino. Antes se hablaba de hermafroditismo. Este fue un lenguaje gonadal, es decir, la identidad sexual se basaba en si había testículos u ovarios. Hay que pensar la intersexualidad también como marca identificatoria, plantea el autor, en el discurso y la práctica del protocolo habitual de atención. La ilegibilidad social de nuestros cuerpos como relación que ha designado, como lo dije, a todas esas personas que tienen un cuerpo que varía respecto al promedio femenino o masculino.
Estas personas eran hombres o mujeres, aunque tuvieran cuerpos ambiguos. Rosie, medicine time. I hate my medicine. Yeah, well, it tastes bad. Well, it keeps you alive. It keeps me alive, but if I chew it, it tastes bad. Well, don't chew it. En casi todos los países hay niños que nacen con genitales ambiguos. A la mayoría los someten a cirugías con o sin su consentimiento. In terms of the surgery, they removed the penis. Walitoa. Sasa hata mtu anaweza kasirika, tuwezi taka kuwaona. Gimera marihe mwana uyu to ne mama muthukirie. Pero las opiniones están cambiando. Cada vez hay más gente que está luchando para que se dejen de realizar estas operaciones que consideran innecesarias. Este movimiento se basa en diferentes razones presentadas por los médicos. The discussion we had with the family, where we're saying we're not going to do anything permanent, the parents felt we had disappointed them. But that's just focusing on that small aspect of health, and that's not necessarily looking at psychology, the social impact of it. En el caso de Roxy es evidente esta forma de mutilación de la genitalidad, es decir, la intervención quirúrgica para la asignación de un sexo. Muchas veces vemos aquí que no existe un reconocimiento de identidades fuera de lo masculino y lo femenino. Entonces, de alguna forma, ¿será esto un medio para preservar la especie? Además de la extrema rareza, ya que esto rompe con lo normal, con lo conocido y hasta hay un cierto desagrado a estas formaciones corporales, digamos, no típicas. A esto se le suma también la decisión sobre cuerpos ajenos, como vemos que son las familias quienes tienen la potestad de asignar un cambio de estructura corporal como síntoma de buscar algo más normal, como más legible. Entonces, muchas veces estas cirugías no son necesarias, a menos que sea recomendado por salud. Ahora es importante también el punto de la autora, en donde voy a citar, la política cultural de la mirada, la intersexualidad como marca identificatoria plantea en el discurso y la práctica del protocolo habitual de atención la elegibilidad social de nuestros cuerpos y la necesidad imperativa de volverlos genéricamente legibles en la conjugación de una correspondencia ineludible entre géneros establecidos y cuerpos transparentes. Hi, my name is Rosie. No, sit still. Remember I told you, sit up nice and straight. Talk normal, no baby talk. Hi, my name is Rosie. Rosie is frequently mistaken for a boy, and she knows how to weather that herself. She is capable of taking care of it. She does frequently say, "I'm a girl. My name is Rosie." Oh, Pikachu. Nice. Rosie nació como una persona intersexual. Este es un término que se utiliza para describir a la gente que nace con ciertas características que no se ajustan a la descripción tradicional de los cuerpos femeninos o masculinos. Rosie nació hace 6 años con genitales de ambos sexos. La ONU estima que el 1,7% de las personas nacen con genitales ambiguos. Casi la misma cantidad de personas que nacen con el... Grandpa's Dobby and ours is upstairs. Cuando nació, la sala de parto quedó en silencio mientras las enfermeras la examinaban. A doctor came over and said, sometimes babies are born and they're not quite a boy, they're not quite a girl. A veces las cirugías son necesarias para los bebés que nacen con ambos genitales. Es cuando hay posibilidades de que se desarrolle cáncer o si hay un problema para orinar o abrir los intestinos. Rosie iba a tener que tomar una medicina a diario,
pero no necesitaba una cirugía. Los doctores, sin embargo, recomendaron reducir el tamaño de su clítoris y expandir la apertura de la vagina. And that was his only recommendations. And so I'd asked, well, like, what about the very obvious plan of doing nothing? Lejos de allí, en la capital de Kenia, Nairobi, la mayoría de las personas intersexuales aún viven apartadas de la sociedad. En las zonas rurales incluso corren riesgo de ser asesinadas. Hace 14 años, Ann dio a luz un bebé que tenía algo que parecía un pene y una vagina. Nilichanganyikiwa juu nilishindwa mtoto wangu ni kijana ama ni msichana. So nilichanganyikiwa juu sababu nilijifungulia kwa nyumba. Nilizaa kwa nyumba yeye. Ndio nikawauliza ni nini naendelea, ni nini mtoto. Wakaniambia hawajui kama ni msichana ama ni kijana, lazima afanyiwe testing. Ndio nikaanza process ya hospitali sasa. En el hospital, los doctores le dijeron que la cirugía era la mejor opción y que lo recomendable era extirpar el pene a su bebé. Sema mtoto ni msichana. So you're saying that the doctor didn't give you a choice? They decided that they were going to do the surgery to make your child a girl? Lakini kuuliza maswali hawataki kuulizwa. Sasa ilibidi mimi ninyamaze. Pero cuando John creció, le dijo a su madre que él no es una niña. Najisikianga kama kijana. La cirugía, que valía más que el salario de todo un año de Ann, era irreversible. La presión afectó a la familia. Por los problemas con su identidad, John ha intentado suicidarse varias veces. I can't do it. What was that? John y Ann reciben el apoyo de la Sociedad de Personas Intersexuales en Kenia. A través de las redes sociales han logrado conectar con otras personas en la misma situación. Vamos a Kenia, donde se encuentra Catherine, una bebé a la que no asignaron un sexo en un centro de salud por la duda médica de quienes la revisaron. Esto, visto por su madre, imposibilitaría la inscripción de Catherine en una escuela, ya que aparece en el registro como indeterminada de sexo, con un signo de interrogación. Vemos que se presentan impedimentos sobre la decisión del cuerpo, orillándoles a la mutilación genital, a pasar por el bisturí a quienes nacen intersexuales. Estos condicionamientos son también jurídicos para la intervención normalizadora. Frente a esto, la madre de Catherine ha optado por un juicio donde se le asigne un tercer género, intersexual. Este caso ha abierto en Kenia la posibilidad y debate de la Corte de Justicia keniana de la revisión de derechos de personas intersexuales. Y bueno, como lo dirá Cabral, refiriéndose a la declaración de la Comisión Internacional Gay y Lesbiana de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, hacer intervención quirúrgica algo obligatorio viola el artículo 7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, según el cual, en particular, nadie debe ser sometido a una experimentación médica o científica sin su libre consentimiento. Hacer que alguien deba consentir someterse a una intervención quirúrgica como precio a pagar por el reconocimiento civil, exigir la realización de una intervención de ese tipo para poder gozar de derechos, viola todos esos principios. Los derechos no pueden ser objeto de chantaje a punta de bisturí. Es lo que nos dice el autor y lo que nos devuelve a las preguntas: ¿quién decide por estos cuerpos y en qué criterios se apoyan? ¿Hay opción de revisión? ¿Se tiene en cuenta su socialidad que llevará a lo largo de su vida o se trata de la urgencia por la asignación de un sexo en un contexto de normalización de lo que se presenta como patológico? Y para tenerlo muy en cuenta, a día de hoy, solo la República de Malta ha aprobado una legislación integral que prohíbe la mutilación genital en menores intersexuales sin su consentimiento. Hace unos años no había encuentros como este en Kenia. Esto cambió después de la dura batalla de una madre. Catherine dio a luz a un bebé con genitales ambiguos en 2009. Esta es su primera entrevista. Hiyo wakati sinajua sasa uko peke yako unashindwa sasa utafanya nini? Kuzio group yenye alikuwa ananiweka kusema we ni malaya nini. Sasa nikashindwa hiyo kazi ya umalaya nilikuwa naenda saa ngapi?
Sasa nikanunua nikaiweka kwa chakula. Nakumbuka ilikuwa maharagwe. Baadaye nikajiuliza kwa nini ninafanya hivi. Nikaenda nikabeba hiyo chakula nikaweka kwa takataka huko. Mtoto hakukula na sikukula. Al bebé de Catherine, conocido como el bebé A, se le asignó un signo de pregunta en los documentos del hospital. Esto implicaba que no lo iban a poder inscribir en la escuela. Ella entonces inició un juicio para que se le asigne un tercer género, M de masculino, F de femenino, I de intersexual. La Corte de Justicia decidió establecer un grupo de trabajo para revisar los derechos de las personas intersexuales en Kenia. Mbage Ntanga es el director de este grupo. So one of the recommendations is to ensure that as much as possible any surgical interventions are only undertaken when the intersex person himself has given their informed consent. Our report, which is actually this draft Is this the report. report? Can I have a look? People born in intersex bodies existed even in biblical times. Yes, that is it. So here's a quote from Matthew where you say, "For there are El informe, realizado con la ayuda de activistas, cita referencias bíblicas. for the sake of the kingdom of heaven." Entonces, ¿es niño o niña? El caso de An Jong nos lleva a pensar en las siguientes preguntas. ¿Podrá ser feliz una mujer con ese cuerpo? ¿Será feliz la buena mamá que quiere llevarse al fin a su hija recién nacida a su casa? ¿Será feliz si no se interviene y se le asegura que después del quirófano podrá cambiar sus pañales sin sentir esa angustia de la diferencia? ¿Que podrá mostrarla desnuda a sus hermanas, sobrinas y vecinas sin sentir ese azote de la vergüenza de otro cuerpo? Corresponde algo indebido para una niña, un cuerpo que se categoriza por fuera de lo correcto, por fuera de la conjugación de géneros, capaz de suscitar confusiones, espanto, desvío. Será capaz de encontrar con ese cuerpo a un hombre que la desee y que la ame, dado que toda mujer crece para convertirse en el objeto de deseo amoroso y sexual de un hombre, cuyas elecciones y posibilidades apuntan a parámetros generales y estadísticos. ¿Y qué decir si el recién nacido es un varón intersex, cuyo pene no crecerá o que manifiesta alteraciones insalvables? Y no solo eso, del mismo modo las personas sometidas a cirugías correctivas sufren durante años y muchas veces durante toda su vida. Secuelas de esa intervención que fue destinada a normalizar los genitales son las que provocan insensibilidad, cicatrices internas, externas, infecciones, hemorragias, traumas posquirúrgicos. Pero las cirugías intersex no solamente conllevan una pérdida irreparable de la integridad corporal, sino también en muchos casos y deliberadamente la de la historia personal. La historia del bebé A inició un debate en Kenia que se ha expandido entre las comunidades políticas y médicas. Uno de los puntos centrales es que los médicos aconsejaron realizar una cirugía cuando no era necesario. Joyce Mbogo es una de los 7 médicos urólogos pediátricos en Kenia en el Hospital Aga Khan. Nice to meet you. I'm Mega. Thank you so much for speaking with me. I really appreciate it. You're welcome. Do you feel the medical community owes these families an apology? One of the hardest things is to be able to say sorry and when you have done something wrong. Not many people understood this disorder, and therefore I believe there were many wrong decisions that were made during that period of time. And to those families, I don't know, I can only say I apologize for that. But what we can say is that for whatever mistakes that we did, we're here to work with you and see how we can correct the mistakes. Are you feeling emotional? Yes, sorry. How come? Well, it's because it's sad. I mean, the discussion we had with the family where we're saying we're not going to do anything permanent. The parents felt we had disappointed them. Here we are knowing we're really protecting the child when we are saying this, but understanding that the challenge is
tough. I mean, it's one thing to say in these four worlds that you're not going to do anything permanent, but it's another thing to encourage them to make sure that they provide that love and support of that child so they can flourish. Because you know what, I would not tell that that individual could not be the next president. Pero estas cirugías irreversibles en niños intersexuales no ocurren solo en países del hemisferio sur. Ya para ir cerrando, y como han dicho mis compañeros y compañeras, iré cerrando esto y argumentando con Cabral, podemos decir que la identificación y eliminación de la ambigüedad y de la diferencia están basados en supuestos que carecen de una base médica real. Se trata más bien de juicios valorativos acerca de lo que son y deben ser las mujeres, los hombres y su sexualidad. Ninguno de estos supuestos es inocente. Bajo su apariencia de restauración del orden natural, violentado por un síndrome u otra enfermedad, trabajan por el temor a la homosexualidad, lo cual ha sido un punto de debate y base de la demanda política universal de los múltiples activistas intersex. En sí, este movimiento político de personas intersex no se trata de un movimiento que esté en contra de la ciencia médica misma en todas sus ramas, no es por lo tanto un movimiento en contra de nadie, sino que se trata de un movimiento de afirmación de posibilidades no normativizadas de la corporalidad. Es una demanda de situar el cambio en el afuera, en su necesidad imperiosa de sostener al género como orden binario, firmemente establecido en la polaridad normativa de los cuerpos. Es decir, que se demanda por la decisión de las propias personas intersex sobre su cuerpo, su autonomía y el reconocimiento a su identidad, tal cual, sin necesidad de cirugías o identificaciones que se encasillen solo en ser del sexo masculino o femenino, que son imperativos corporales de la cultura. Entonces, lo que se busca, y es la propuesta de Cabral, no es una sociedad sin géneros, sino el reconocimiento de la libertad inalienable de las personas para decidir sobre sus cuerpos.